Hola, soy Iván Chávez. En este vídeo vamos a ver un esquema, una formación como es el 1-4-4-2 y las distintas variantes ofensivas y defensivas que nos ofrecen, teniendo en cuenta, como siempre, las características de los protagonistas de este juego, que son los jugadores. Vamos allá. Bueno, como decíamos, vamos a hablar del 1-4-4-2. Si en algún momento digo 4-4-2, damos por hecho que el portero está, ¿vale? Yo siempre digo que cuando se escribe, evidentemente hay que decir 1-4-4-2, pero muchas veces cuando se habla omitimos la posición del portero, no por no darle la importancia que tiene una importancia vital, sino pues porque se sobreentiende que esa es la única posición fija de todas las que hay en el juego. Bueno, el 1-4-4-2 es un sistema, a mí me gusta llamarle formación o esquema. En otro vídeo se explica, ¿no?, las diferencias entre sistema y esquema, que aparece en la década de los 60 del siglo pasado, y aparece como un intento de contrarrestar la formación o el esquema que predominaba en aquel entonces en el fútbol a nivel mundial, que era el 1-4-3-3, y lo que se hace es quitar un delantero para sumar un centrocampista y tener superioridad numérica en esa zona del campo. Lo utiliza la selección inglesa, que queda campeona del mundo en el año 66, se sigue utilizando en los años 70, y donde más se populariza en los años 80, especialmente en el fútbol inglés. Y bueno, equipos como el Nottingham Forest de Brian Clough, que ganó dos Copas de Europa, la selección inglesa, pues lo utilizaron con bastante éxito. Al final es una estructura sólida que permite el equilibrio entre defensa y ataque, lo cual lo hace muy versátil. Es decir, entendiendo que cuenta con 4 defensas, 4 centrocampistas y 2 delanteros. De los 2 centrocampistas centrales, de los 2 mediocentros, normalmente uno con unas características más defensivas, otro con unas características más ofensivas. Entonces podríamos decir que tiene 5 jugadores con características más defensivas, es decir, jugadores cuyo objetivo principal es defender y el objetivo secundario es atacar, y 5 jugadores, que en este caso sería el mediocentro ofensivo, los extremos y los delanteros, cuyo objetivo principal es atacar, o características más de ataque, y objetivo secundario es defender. Por tanto, existe un equilibrio en cuanto a el número de jugadores con unas características más defensivas y el número de jugadores con unas características más ofensivas. Al final, los esquemas o las formaciones no dejan de ser un posicionamiento desde el que se juega, puesto que el fútbol es movimiento, y estos esquemas van variando según si estamos atacando, según si estamos defendiendo, y van a tener que ver con las características de los jugadores con los que contamos. De este modo, pues bueno, si tenemos extremos rápidos y habilidosos, podríamos optar por este 1-4-4-2 clásico, ¿vale?, donde pues ellos se van a encargar de desbordar por banda y de centrar. Si tenemos centrocampistas más creativos, pues se puede jugar el 1-4-4-2 en rombo o el 1-4-4-2 en cuadrado. Pues bueno, para buscar un juego más de posesión en la zona central, en el carril central, y dando la banda a extremos en el caso del 4-4-2 en rombo, o a los laterales en el caso del 4-4-2
en cuadrado. Vamos a ver el 4-4-2 en rombo, que es una de estas variantes, es decir, uno de los mediocentros ocupa la posición de mediocentro y el otro pues es un jugador con unas características más atacantes que hace las veces de media punta. Evidentemente esto estamos hablando en posesión de balón, y el 1-4-4-2 en cuadrado, que se popularizó mucho en la década de los 90, sobre todo en Sudamérica con la selección colombiana, pues bueno, es un 1-4-4-2 donde los 4 centrocampistas, en este caso son 2 mediocentros y 2 mediapuntas o 2 interiores, carece de extremos. Las bandas se le dejan a los laterales para que ellos pues hagan las veces de carrilero. Como decía antes, al final esto depende siempre de las características de los jugadores que tengamos. Evidentemente en este que estamos viendo ahora mismo necesitamos laterales que tengan un ida y vuelta y una condición física en cuanto a resistencia pues bastante grande. Defensivamente, bueno, desde el punto de vista ofensivo, lo que estábamos hablando antes, según las características de los jugadores que tengamos, este sistema o este esquema se puede convertir en un 4-2-4 en ataque. Aunque estemos en esta zona, estaríamos cerca del área rival, donde los 2 mediocentros hacen de sostén de los 4 de arriba. Los extremos, al estar abiertos, lo que se busca es el que, pues bueno, abrir la defensa rival mediante los cambios de orientación a una banda y a otra, en las cuales se apoyan con los mediocentros, y esa basculación defensiva del equipo rival buscar que alguno se quede y se generen espacios por dentro. Otra variante perfectamente sería un 3-3-4 con pues un lateral que se puede sumar a la línea de centrocampista. Vale, ahí tendríamos el 1-3-3-4, y incluso ha habido equipos, pero repito, esto tiene que ver mucho con las características de los jugadores que tengamos, que puede llegar a ser hasta un 3-2-5, ¿vale? Que sería en este mismo, que un extremo se meta hacia adentro y el que ofrezca amplitud al equipo sea un lateral. Al final, todas estas evoluciones o cambios de forma del esquema nos lo tienen que dar las características de los jugadores e intentar que implique al menor número de jugadores y que sean movimientos naturales. Entendiendo por movimiento natural, pues que el jugador avance posiciones en su mismo carril o las retrase. Como decíamos, al final el fútbol a nivel de formación o de esquema trata de, en ataque, ir sumando jugadores a líneas más adelantadas, dejando a los jugadores que se quedan en vigilancia, es decir, en las líneas más retrasadas, en posiciones determinadas y fijas. En este caso pues estamos dejando a 3 ahí atrás. Esas 3 posiciones deben de estar siempre ocupadas. Pongamos que el central que está en el medio decide avanzar, pues en este caso un medio centro tendría que ocupar su posición, ¿no? Esto es desde el punto de vista
ofensiva. Desde el punto de vista defensivo, pues puede pasar este 4-4-2 a convertirse en un 4-5-1, retrasando su posición uno de los delanteros. Del mismo modo que en ataque decimos que lo que se trata es de sumar jugadores a posiciones más adelantadas, dejando jugadores evidentemente en la zona más lejana, en la línea más retrasada, realizando vigilancia defensiva en el caso cuando atacamos. Es decir, esos jugadores están con una mentalidad de, oye, si el rival recupera el balón, nosotros estamos aquí. Cuando defendemos es lo mismo, pero al revés. Se suman jugadores a líneas más retrasadas y el jugador o los jugadores que quedan en líneas más adelantadas realizan una vigilancia ofensiva, es decir, están pendientes a si los compañeros recuperan el balón, pues armar el ataque o el contraataque. Bueno, 4-5-1 sería una variante defensiva del 4-4-2. El 4-1-4-1 sería otra variante defensiva del 1-4-4-2. El 5-4-1 sería otra variante defensiva del 4-4-2, como también lo sería en el caso de que tuviéramos a los dos, quisiéramos mantener a los dos delanteros, el 5-3, ¿vale? No vamos a fijarnos demasiado en cuanto a las distancias que estamos dejando aquí del equipo entre jugadores, etcétera, ¿vale? Que eso nos da para otro vídeo, pero sí en cuanto a esos movimientos que impliquen al menor número de jugadores y en movimientos naturales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso sería el medio centro, se mete en la línea defensiva entre los dos centrales o entre central y lateral, según lo que nosotros hayamos trabajado, y ese 4-4-2 se convierte en un 5-3-2, ¿no? Entonces, bueno, al final todo esto, como decía, depende mucho de las características de los jugadores y también evidentemente de nuestro modelo de juego. Es decir, si nosotros optamos por un bloque bajo, ¿vale?, donde los dos delanteros presionen a los centrales rivales mientras que los centrocampistas se agrupan para cerrar espacios, pues bueno, será una opción. Si queremos realizar transiciones rápidas a recuperar el balón, ¿vale?, en este caso, en este esquema nos puede servir para salir rápido al contraataque por banda. Y es un esquema que sirve mucho para cerrar espacio. En resumen, podríamos decir que el 1-4-4-2 es una formación que ha demostrado su eficacia a lo largo de los años. Su flexibilidad permite adaptarse a diferentes estilos de juego, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, las características de los jugadores con los que contemos. Y bueno, esperemos que este vídeo os haya gustado, y bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis compartir vuestra experiencia con respecto a este esquema, pues déjalo en los comentarios.